La noche es fría. A lo lejos, un aullido rompe el silencio, largo, profundo, como si algo acechara entre las sombras del bosque. La niebla cubre el sendero y cada crujido bajo tus pies te hace dudar si realmente estás solo. Dicen que en estos bosques, hace siglos, los lobos no solo cazaban, sino que caminaban sobre dos patas. Te han contado muchas historias sobre los hombres lobo, pero lo que no te han dicho es que en su origen no eran solo bestias. Eran reyes, guerreros, víctimas de dioses vengativos y del miedo humano. Antes de ser monstruos, fueron parte de la historia y déjame contarte que te han mentido sobre ellos. Bienvenidos a otro capítulo de explicaciones científicas a hechos maravillosos y bienvenidos a Crónicas Óseas y ya la cuarta semana del canal. ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy nos adentramos en lo más profundo de la mitología y la ciencia para descubrir el verdadero origen de los hombres lobo. Desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta los juicios de la Inquisición, desde el folclore medieval hasta diagnósticos clínicos en hospitales psiquiátricos. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde surgió realmente la leyenda? Y lo más importante, ¿existió o existe algo parecido a los hombres lobo para el mundo real? Ponte cómodo, pero mantente alerta, porque esta noche, en medio del bosque, cualquier sombra podría estar observándote. Empezamos. Para ver el origen de esta leyenda te voy a leer algo. Presta atención. Amabas al pastor, el maestro del rebaño, quien continuamente te ofrecía pan horneado en brasas y que diariamente sacrificaba un cabrito. Sin embargo, lo golpeaste y lo convertiste en lobo. Así que ahora sus propios pastores lo persiguen y sus propios perros le muerden los tobillos. Este relato pertenece a la epopeya de Gilgamesh, de época mesopotámica, es decir, hace un chingo de tiempo. Déjame contarte aquí un chismecito rapidito, y es que, a ver, Gilgamesh, santo, pues no era, ¿verdad? Era un pillo de manual, un rey poderoso, sí, pero también arrogante. Los dioses que estaban hasta aquí de él crearon a Enkidu, un salvaje con la fuerza de un animal para enfrentarlo. Pero, giro dramático de los acontecimientos, se hicieron colegas, mataron gigantes, se ligaron a diosas y bueno, pues la historia no acaba bien para Enkidu, que acaba cerrando sesión de Windows antes de tiempo. Claro, esto yo te lo estoy contando rapidito, pero te preguntarás, oye, ¿aquí dónde hay un hombre lobo en esta historia? Pues hay que rebuscar en estas tablillas milenarias hasta llegar a la tablilla número 6, donde se nos dice que la diosa Istar, furiosa por un rechazo amoroso, convirtió a un pastor en lobo. Ya sabes que los dioses son muy majos, muy buen pedo, hasta que dejas de hacer lo que ellos quieren y entonces se vuelven un poco crazy y te tiran maldiciones. Lo importante aquí es que vamos a establecer un patrón que se va a repetir constantemente. Primero, la transformación como castigo divino, porque los dioses tienen la capacidad de dar vida, sí, pero también de castigar y resaltan la fragilidad de los humanos ante ellos y los actos de retribución divina, lo cual recuerda que, como buen mito, quieren que se te quede bien en la cabecita, que debes aprender a obedecer, estarte calladito si no quieres drama. Luego, el hecho de que hay un humano que siempre va a perder su lugar en la sociedad y va a ser siempre condenado a vagar como bestia. Y finalmente, la figura de una mujer con poder que va a castigar a un hombre. Y esto no lo vas a ver solo en Mesopotamia. Grecia también tiene lo suyo, porque aquí los hombres lobo no solo existen, sino que ya empiezan a volverse un poquito más feroces y sangrientos. Licaón, rey de Arcadia, es el ejemplo perfecto. Este era otro que es que de verdad nadie al volante, cuesta abajo y sin frenos. Pero bueno, ¿qué hizo? A ver, según la mitología, intentó engañar a Zeus sirviéndole carne humana proveniente de, pues no sé cómo decir esto para que no me censuren, de sus hijos. Sí, así de hardcore. O sea, no te voy a mentir, Zeus se quedó flipando y eso que es difícil que alguien como Zeus flipe, porque todo lo que te imaginas y más ya lo ha hecho, lo ha vivido. Así que claro, ante este shock inicial, decide castigarlo de la manera más simbólica posible. Lo convierte en lobo. Y aquí se introduce otra idea clave, la de que ser un hombre lobo no es solo una maldición, sino un reflejo de barbarie. Es decir, esto ya no es solo un castigo divino, sino una transformación ligada a la violencia y a la sangre. Por cierto, si pasas por Madrid, ya que estás, pues mira,
Te vas a comer unas gildas, te vas de tapas, te bebes una cerveza a mi salud, pero también te vas al Museo del Prado a ver el cuadro Júpiter y Licaón, donde este rey aparece ya representado como hombre lobo. Y si piensas que la idea de hombre lobo se queda ahí, en estos mitos antiguos, espera ver lo que la Edad Media hizo con ellos. Aquí aparece la idea del lobo noble. Estos hombres lobos suelen ser pobres personas víctimas de mujeres malas. Recordad que en el imaginario cristiano medieval, y no tan medieval, la mujer es la que porta el pecado y la perdición. Así que normalmente somos nosotras las que representamos el peligro. A ver, a los medievales les flipaba y les acojonaba a partes iguales lo sobrenatural. Y es que imaginaos vivir en un mundo repleto de situaciones naturales que no lo parecen. De largos inviernos, de bosques llenos de criaturas elementales, de ruidos extraños y de luces raras. ¿Quién mandaba en la Edad Media? Pues la Iglesia, y estos tenían que hacer conexiones entre criaturas sobrenaturales con milagros, así que investigaban metamorfosis de humanos y animales, lo que en culturas como las americanas se conocen como los nahuales. Pero bueno, decidieron que los hombres lobo pues no les molaban nada y por eso si tú te vas a los bestiarios medievales vas a encontrar sirenas, basiliscos, gigantes, pero no hombres lobo. De hecho, en los manuscritos medievales ingleses la palabra werewolf o lobo aparece como sinónimo de forastero. Y bueno, como siempre, ahora una cosa es lo que te dice la Iglesia y otra es lo que te cuenta tu bardo favorito. Y es que en las tradiciones romances de los bardos, los lobos solían presentarse como caballeros o reyes que fueron atrapados en el cuerpo de un animal sin que ellos tuviesen mucho que ver en eso. Más bien porque su mujer lo provocaba. Hago pausa Disney para recordarte cómo empieza La Bella y la Bestia. Vale, al inicio no es su esposa la que le maldice, pero es una mujer bellísima la que le tiende una trampa y lo convierte en bestia. Eso sí, tenemos que alejarnos del ideal de Hollywood y de Disney para entender a este hombre lobo medieval. Ya sabes, si buscas una peli donde aparezca un hombre lobo, vas a ver que tiene una conexión con lo humano por medio de su aspecto. Yo qué sé, por ejemplo, tiene cara raruna, pero camina a dos patas, a dos piernas más bien. Y para la gente del medievo esto no era así, sino que nos hablaban de un ser con un comportamiento racional, generalmente gentil, buen tío, con mente y sensibilidad humana, pero atrapado en este cuerpo animal. Por eso el hombre lobo podía atacar a alguien, pero siempre en la época medieval tenía una razón para hacerlo, como por ejemplo señalar algún tipo de injusticia y decir quién era el culpable. Y aquí entra uno de los hombres lobos más famosos de la Edad Media, Bisclavret. Este aparece en un poema anglo-normando escrito por María de Francia, bueno, o eso se cree, en el siglo XII, donde nos encontramos con la historia de un noble que desaparecía misteriosamente varios días a la semana. Su esposa pues ya traía la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y lo presiona, oye, ¿que dónde estás? Oye, ¿qué haces? Que estás... Le pone la cabeza como un bombo y entonces él termina confesando que sí, que es un hombre lobo. Pero ojo, que él no era una bestia salvaje sin control, no, necesitaba su ropa para volver a ser humano. ¿Qué pasa? Pues que la esposa, en plan villana de telenovela, le roba la ropa y se la da a su amante y deja al pobre Bisclavret atrapado en su forma de lobo para siempre. Pero la historia, vamos a ver, no acaba aquí obviamente, porque tiempo después el rey pues se va de cacería y ¡bum!, que se encuentra con el hombre lobo. Y en lugar de atacarlo, pues el animal se arrodilla y le pide clemencia. Por favor, te suplico misericordia, y se va a vivir con el rey. O sea, detalle importante, el lobo tiene conciencia, no es un monstruo, ¿vale? Total, que el lobo se queda con el rey ahí tranquilito y años después el amante de la esposa traidora aparece en la corte y Bisclavret se le lanza al cuello y lo intenta atacar. La gente, en vez de pensar, oye, este lobo es peligroso, dice, ¡ja! Algo habrá hecho este hombre para que el lobo lo ataque así. Total, que se meten en una investigación, que descubren la traición traicionera y que devuelven la ropa a Bisclavret. Y ¡pum!, el hombre vuelve a ser hombre y deja de ser lobo. Y recupera su honor. La ex esposa, en cambio, pues acaba en el exilio y está condenada a tener descendencia sin nariz. No preguntes, cosas medievales. ¿Pero por qué esta historia importa en la Edad Media? Pues porque refuerza la idea de que el linaje noble siempre prevalece y que las mujeres infieles e intrigantes reciben su castigo. Pero también porque presentaba al hombre lobo no como un monstruo,
sino como un ser que tiene moral, que simplemente está atrapado en una injusticia. Y esta no va a ser la única historia. Hay más relatos de hombres lobos medievales que desafían a lo que creemos hoy sobre esta criatura. Pero ¿cómo pasamos del caballero lobo a la bestia sanguinaria ligada a las brujas y al diablo? Como lo oyes, en el siglo XVI la Edad Media queda atrás y los lobos ya no son nobles caballeros atrapados en una maldición, ahora son algo mucho peor. Desde este momento los hombres lobo cruzan una línea peligrosa, dejan de ser víctimas de una traición para convertirse en cómplices del diablo. En esta nueva narrativa ya no es un caballero honorable, sino un campesino marginal, un salvaje, un ser incontrolable y, por si fuera poco, aliado de las brujas. Uy, pues lucha de clases, ¿verdad? Pero ¿cómo pasó esto? Pues vamos a ver, la Iglesia tenía un problema. ¿Cómo conciliamos la idea de un humano que se transforma en bestia, si se supone que el hombre está hecho a imagen de Dios? La solución es sencilla. Este ser no es real, es un engaño del diablo. Así que la licantropía pasó de ser una maldición trágica a una prueba de herejía y posesión demoníaca. ¿Y qué hacían con los poseídos? Exacto, torturita y juicio. Créeme, bueno, a ver, no me creas así porque sí, que esto está en las fuentes documentales, pero hubo un auge de los juicios por licantropía. En los siglos XV y XVI, Europa ardía en juicios de brujas, pero también de hombres lobo. Personas acusadas de transformarse en bestias sedientas de sangre, de devorar a niños y de hacer pactos con el mismísimo diablo. Os adelanto que voy a abrir dentro de poco una sección de True Crime a la antigüita, donde veremos el caso de uno de estos supuestos hombres lobo, allá por el Renacimiento. Pero bueno, sigamos. Los inquisidores interrogaban a estos sospechosos buscando pruebas de sus cuerpos, pues marcas, cicatrices, cualquier deformidad que nos dijese y nos indicase que el diablo los había tocado. Si confesaban, pues un poco bajo tortura, claro, pues eran condenados, y si no, pues también eran condenados. Entonces pues ya confesaban porque ya querían acabar con ese suplicio y ya, bueno, pues que los metiesen en una pirita era lo menos que les preocupaba a estas alturas del cuento, ¿verdad? Algunos de los casos más escalofriantes pues fueron Jean Renier en 1603, que era un chaval de 13 años acusado de atacar niños en Francia, y los médicos incluso aquí le defendieron. Le dijeron al tribunal que no era un hombre lobo, sino que simplemente tenía un trastorno mental. A ver, no lo llamaban trastorno mental o enfermedad mental, obviamente, pero venían a decir eso. Y fue una de las primeras veces que se cuestionó la existencia real de los licántropos. Stuf Peter, que bueno, no sé si se pronuncia así, pero según yo sí, como en 1590, se le conocía como el hombre lobo de Bedburg y confesó, también bajo tortura, haber matado y devorado a más de una docena de personas. Y brutalmente. A ver, yo no me quiero poner turbia con esto ya aquí, pero vamos, que lo separaron con tenazas al rojo vivo y su cabeza pues dejó de ocupar el espacio que normalmente ocupa una cabeza, ya me entiendes. ¿Pero qué significa realmente todo esto? Pues que más que un miedo a los lobos, estos juicios reflejaban el miedo a los marginales, a los pobres, a quienes no encajaban en el orden social. En la Edad Media, el hombre lobo era un caballero atrapado, pero en el Renacimiento es el enemigo de la sociedad, el reflejo del caos, de la brutalidad. Y aún así, el mito no va a morir con la caza de brujas. Siglos después, el hombre lobo va a sufrir otra transformación. Ya que no es una amenaza real, tiene que cambiar y pasar a ser otra cosa, en este caso un símbolo psicológico. Esto ocurre en el siglo XIX. Vamos a ver, aquí hay un aumento del interés hacia las enfermedades mentales o los trastornos mentales y sobre todo desde la revolución industrial se percibe esta idea del hombre lobo como un símbolo de lucha interna entre la civilización y lo primitivo. Se obsesionan con la idea del progreso. Ser racional es bueno, ser salvaje es malo. Aquí el hombre lobo va a representar la lucha entre lo civilizado y el instinto primitivo. Se les va la olla con decir que básicamente los blancos europeos son el culmen de la civilización y que luego pues están los bárbaros y los salvajes. Y esto va a permear el pensamiento de la época y aquí, con este ejemplo que os voy a dar, lo vais a ver bien. Una lucha interna entre avanzar y alcanzar el máximo posible o quedarse en lo salvaje y primitivo, quedarse chiquitito, quedarse en los márgenes, que no va a dejar de reflejar tensiones de clase, tensiones de raza
obviamente. Y digo, bueno, raza entre comillas, porque las razas como tal no existen. Voy a hacer otro vídeo sobre eso y lo vas a entender. Pero bueno, ya llegamos casi a nuestros días, estamos en el siglo XX, Hollywood toma el control. Y con la llegada del cine, el hombre lobo vuelve a cambiar otra vez. Películas icónicas que vienen a la mente, pues The Wolfman, el hombre lobo de 1941, donde se introduce esta idea de que el lobo ya se está transformando bajo la luna llena y solo puede morir con una bala de plata. Recuerda que la plata siempre va a simbolizar la pureza y eliminar la corrupción y lo salvaje. Es decir, antes de 1941 no se asociaba la idea del hombre lobo y la transformación con la luna. ¿Esto te lo imaginabas? Bueno. También está la peli The Werewolf of London, que esta es un poquito anterior a la que os he dicho ahora mismo, ¿vale? El hombre lobo de Londres, de 1935. El primer hombre lobo en pantalla, pero con un look más vampiresco elegante que bestia salvaje. Y después, ya en los años 80 y los 90, el cine decide darle un giro adolescente al mito y entonces el hombre lobo se convierte en una metáfora de la pubertad. Y es que ¡ay, los pubertos! ¡Ay, los pubertos! Y es que aparece en la película de Teen Wolf, o sea, hombre lobo adolescente, de 1985 por ahí, y I Was a Teenage Werewolf, o Era un adolescente hombre lobo, de 1957. Y aquí la transformación en lobo es una analogía a la adolescencia. Cambios incontrolables, emociones intensas y un conflicto entre ser aceptado y ser uno mismo. Y luego ya llega el cringe absoluto. Porque aquí Hollywood dice, bueno, ¿por qué no vamos a sexualizar a esta criatura, ya que estamos, y lo vamos a hacer ultra mega masculino? Exceso de testosterona, pectoral en alto, pelito en pecho. Y con los libros de Twilight o la saga Crepúsculo, pues esto, boom, los vampiros y los licántropos se enfrentan, pero los licántropos tienen ese estilo un poquito leñador que a tantas vuelve loca y que además se representan o se presentan a ellos mismos como inadaptados. Ya sabes, viven un poquito alejados de la sociedad, son un poquito raros, pero seductores, y al final resalta la metáfora del deseo reprimido y del desborde emocional. Esta evolución también va a reforzar la idea de la manada alfa, que en realidad es otro mito. Los lobos no tienen jerarquías alfa. Lo que se ha descubierto es que se organizan en familias cooperativas. Pero Hollywood no deja que un buen dato arruine una buena historia. Y así, del siervo del diablo a héroe adolescente. El hombre lobo ha pasado por todas las etapas habidas y por haber que no han pasado otras criaturas antes. Todas las posibles. ¿Y no crees que me estoy dejando a alguien en el tintero? ¿Dónde están mis chicas? Las mujeres lobo. ¿No existen? ¿Fueron las grandes olvidadas? Spoiler, pues existen, pero la historia las ha dejado un pelín en las sombras porque, claro, ser fuerte, tener pelo en pecho y ser feroz y sangriento como que no va con la idea de mujer. Ya me entiendes. Por eso, incluso en la Europa medieval, las menciones a mujeres lobo son escasas, aunque sí las hay. Sin embargo, encontramos una de las pocas referencias a esta en la topografía ibérnica, un relato del siglo XII que fue escrito por Giraldus Cambrensis. ¿De qué trata esta vaina? Pues en este caso un sacerdote viaja a Ossory, en Irlanda, y se encuentra con una pareja maldita. Habían sido transformados en hombres lobo durante 7 años por un hechizo. Lo interesante es que estos lobos podían hablar y pedían ayuda. Curioso, obvio, sí, pero hay algo más profundo. Primero, hay una mujer aquí, cosa que normalmente no se veía. Y luego es que este relato irlandés va a conectar con historias mucho más antiguas, como las nórdicas, donde los guerreros berserker se transformaban en bestias en batalla. Solo que en este caso, pues, el lobo no es un símbolo de fuerza, sino de castigo. Y también las vamos a encontrar en el periodo de la historia más loco, más darks, más maravilloso, más sifilítico, más venenoso de la historia, la época victoriana, donde esta imagen de mujer lobo se va a mezclar con el miedo y la misoginia, porque si bien en la Edad Media estas eran casi inexistentes, en la época victoriana empiezan a aparecer, pero como una amenaza. ¿Por qué? Porque en este siglo se temía que la mujer fuese independiente. Las sufragistas o cualquier mujer que desafiase el rol doméstico, pues tenía que ser vista como peligrosa. Eran vistas como incontrolables y con una sexualidad insaciable. ¿Y cómo representaban eso en la historia? Pues las transformaban en mujeres lobo. Y así, mientras que el hombre lobo representaba esa lucha interna, la mujer lobo encarnaba el miedo masculino
a las mujeres que estaban fuera de control, a las que rompían el molde. Ahora bien, ¿por qué pensamos en lobos cuando imaginamos transformación? ¿Por qué estas criaturas nos fascinan tanto a nivel cultural? Pues porque son un arquetipo. En antropología, un arquetipo es una estructura simbólica que se repite en distintas culturas a lo largo del tiempo. Carl Jung hablaba de ellos como imágenes del inconsciente colectivo que son reflejos de nuestros miedos y de nuestros deseos más profundos. Por ejemplo, tenemos el arquetipo del padre como autoridad y poder, el de la madre como el de criadora y protectora. Pero en este caso, ¿por qué el lobo y no otra criatura? Pues a diferencia de los cíclopes, de los gigantes o de las sirenas, seres que siempre son los otros, el lobo está dentro de nosotros. Piénsalo, tú, por mucho que quieras, no te vas a convertir nunca en cíclope. No serás gigante si no naces de ángeles que practicaron el acto amatorio con mujeres, pero sí puedes ser lobo si te maldicen. Tienes una conexión real con esta figura, por lo que podría ser tú. El mito del licántropo nos habla de algo que ya habitaba en nuestro interior y que sigue ahí. Y de nuevo, ese conflicto es el cómo voy a balancear mi fuerza bruta con mi paz interior, mi instinto, mi deseo, mi fuerza contenida. Y es por eso que el mito no desaparece, sino que se adapta a cada época. Los licántropos son hombres y lobos. Son dos naturalezas en guerra dentro del mismo cuerpo, la dualidad. A ver, esto me recuerda a mí mucho a Wolverine o a Lobezno y no voy a hacer comentarios sobre la traducción de Wolverine al español, ¿vale? Gracias. Pero me recuerda por qué. A ver, yo no he visto todas las películas, pero sí vi la primera, evidentemente me enamoré profundamente. Pero ya lo ves ahí. Siempre resalta esa dualidad. Es un tío que desde el principio ves que tiene algo que te hace saber que puede saltar a la más mínima y volverse un poco crazy. Y al mismo tiempo sabes que está profundamente traumatizado por otra cosa. Y también ves con tus ojitos morenos que muy sociable no es y que aún así logra formar parte de un grupo y luchar por una causa en común. Ahí está. ¿Hasta qué punto puede controlar ese instinto? Y después, con papá Freud, el lobo es el miedo a que ese instinto más primitivo tome el control y habla de la represión inconsciente de estos impulsos. Y luego llega el vínculo con el miedo. El miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a perder el control, sobre todo en sociedades muy coercitivas, donde todo está hilado para que sufras culpa constante si te sales del renglón. El caos promueve la anarquía, que es el culmen del desafío al orden social. Por lo tanto, pues no puedes ser un ser muy racional si lo haces, si te gusta el caos, si te gusta guiarte por tus impulsos. Más bien te van a catalogar como animal. ¿Y qué genera esto? Pues ansiedad a ver que hay personas que van a perder el control dentro de esta sociedad. ¿Y qué crea esto? Pegamento social. Primarás lo colectivo antes que lo individual porque tienes más posibilidades de enfrentar al peligro en comunidad. Es lo mismo que pasa con el juego de mesa, que no sé si has jugado, pero si no, juégalo, Werewolf, hombre lobo. Porque aquí hay una paranoia y hay una desconfianza hacia todo el mundo que te hace cazar a quienes parecen no encajar dentro de lo que tú consideras normal. Y ahora, pregunta rápida. ¿Es el hombre lobo responsable de lo que hace cuando se transforma? Chan, 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 porque ya llegó el momento millennial. Sí, aquí entra Harry Potter, Remus Lupin. A ver, no sé si... Mira, si no has visto Harry Potter, pues te vas a verlo, chicos. Yo no te voy a hacer un resumen, pero quien lo haya visto, automáticamente, seguramente ha hecho esa conexión. Vamos a ver, cuando tú ves Harry Potter con Remus, cuando él es humano, es un profesor brillante, es una persona maravillosa, es noble, es bueno, es de todo. Pero cuando la luna llena aparece, pierde el control. La pregunta aquí es muy filosófica. ¿Debe pagar por lo que hace en su forma de lobo? A ver, es un dilema moral que ha aparecido en la historia muchas veces y tiene un trasfondo aterrador. Tú, hace siglos, podrías ser visto como un monstruo y ser enviado pues con papito Dios por hacer esto. Hoy en día, en muchos juicios, los culpables dicen que padecen algún trastorno mental para que su pena sea diferente a la que tendrían si hubiesen actuado con la mente en orden, digamos. Esto es un debate muy interesante y profundo. ¿Qué opinas? Y ahora, la pregunta final. ¿Hay explicaciones científicas a este hecho maravilloso? ¿Los hombres lobos son reales? Pues sí, la verdad es que sí, pero no como tú te crees. En este caso, te voy a dar alguna sorpresita. Porque desde el siglo II después de Cristo la licantropía fue considerada una enfermedad.
pero no como la imaginamos en las películas. Es decir, no se trataban de transformarse en hombres lobo, pues era más bien como un trastorno mental en el que la persona creía ser uno, que es diferente. En el siglo XIX la ciencia decide borrar la licantropía de los textos médicos. ¿Pero significa esto que desapareció como tal? Pues no, la idea de la transformación nunca dejó de existir en la cultura popular. A los licántropos se los asociaba diagnósticamente con una melancolía severa que les hacía sufrir una sequedad del cuerpo, así lo llamaban, una sequedad de cuerpo, y exhibir comportamientos parecidos a los lobos, pero que no representaban peligro alguno, que solo pues tenían esta cosa rara que los hacía ser raros también, por lo que bueno, pues al final lo más común era que acabasen en sanatorios mentales. Se decía que solían imitar a los lobos, que recorrían cementerios por las noches y que cuando los trataban les hacían sangrías, cambiaban sus dietas, les daban remedios con hierbas para poder balancear la bilis negra, que creían que era la causa de esta enfermedad. Y esto, amigos y amigas, es teoría humoral 100%, es decir, la enfermedad era causada por un desequilibrio de fluidos corporales, que es una mentalidad que se tuvo muchísimo en la época medieval, y en este caso particularmente por un exceso de bilis negra. Desde el mundo árabe llega la denominación de manía lupina para hablar de otro tipo de padecimiento diferente a la licantropía, que no era tanto por la melancolía, sino por algo parecido a la rabia. Ahora, ya en el siglo XIX hay reportes de médicos donde hablan de pacientes que dicen ser hombres lobo y que casualmente actuaban como los lobos culturales, o sea, no como los reales, sino, yo qué sé, decían, es que me transformo bajo la luna, ya, pero es que eso es una adaptación cultural, no lo hacían los hombres lobo de toda la vida de Dios. Entonces eso llama la atención, ¿no? Estas adaptaciones, pues, culturales, lo más guay del lobo, digamos, lo que más mola. Aparte de esto, algunas enfermedades van más allá de la mente y son muy reales y desde luego alimentaron el mito. Vamos a explorarlas. 1. Hipertricosis, el síndrome del hombre lobo. ¿Piel cubierta de pelo? Pues no es magia ni maldición, es genética. La hipertricosis es una condición que provoca crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo. Y también suele estar relacionada con problemas en las encías y en los dientes. Tales problemas pueden provocar formas inusuales en la boca. Ahora podemos saber a qué se debe, pero imagínate en el siglo XVI. Siempre ibas a buscar y a encontrar un hecho maravilloso en esto, ya sabes. ¿Tenemos casos históricos reales? Pues sí, Jojo the Dog-Faced Boy, que dice la canción, que básicamente es Joe, el chico con cara de perro. Este era Fedor Adrianovich Yevtichev, nacido en 1868 y fallecido en 1904, que obviamente lo pusieron a trabajar en un circo por toda Europa porque desgraciadamente era considerado un freak, un monstruo, y su lugar en el mundo era ese. Su padre ya tenía la enfermedad y también iban de circo en circo en Francia y se les conocía como el hombre salvaje del bosque de Kostroma. Bueno, al padre se le conocía como esto. No se los vendía tanto como hombres lobo, sino como perros salvajes que vivían en una cueva. También tenemos el caso de la famosa mujer barbuda, que también fue una atracción circense, aunque ella realmente tenía histurismo. Más recientemente se dio a conocer el caso de la familia de hombres lobo de México, que los llamaron, que también sufrían de hipertricosis genética. Les han hecho estudios de ADN y han observado que se debe a una anomalía en el cromosoma X que afecta al control del crecimiento del pelo. La BBC les hizo un reportaje que te dejo abajo en la descripción por si te apetece verlo. Esta enfermedad aparece documentada además desde el año 1600 y no solo se les llamaba hombres lobos, sino también hombres mono. Incluso se los exhibía como si fuesen animales exóticos y para que sirviesen de elemento de diversión de la nobleza de la época, para que luego digan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Para finalizar, os hablaré también de otro personaje que padeció esta rara enfermedad y que, volviendo a Disney, parece que pudo inspirar la historia de La Bella y la Bestia. Petrus Gonsalvus, o el caballero salvaje de Tenerife, o el hombre lobo de los bosques, y aún más conocido como el hombre lobo canario. Vivió entre 1537 y 1617 y fue enviado al rey de Francia como regalo. Él se acabó casando y tuvo hijos, de los cuales casi la mitad heredaron su enfermedad. Una de ellas fue Madeleine Gonsalvus, de la que también tenemos retrato. Petrus se casó con una dama de compañía de Catalina de Medici, una mujer considerada normal, y pudo comenzar esta historia del monstruo redimido por el amor de una mujer. De hecho, la primera versión de la historia que todos atribuimos a Disney es de 1740.
Por otro lado, la historia de Barba Azul, el temido pirata, podría describir también a un hombre con esta enfermedad. Y es que así lo describían. Su cabello y bigote eran de color castaño claro y su barba estaba recortada en punta. Esta barba que no se parece a ninguna otra barba. ¿Recordáis que os dije que esta enfermedad afecta a las encías también? Pues fijaos qué más nos cuentan sobre él. A intervalos rechinaba los dientes como una bestia salvaje preparándose para lanzarse sobre sus presas. Y entonces sus labios se contraían tanto como si se pegaran, por así decirlo, a sus dientes, que su color era casi indiscernible. ¿Qué opináis vosotros? De nuevo, déjamelo en los comentarios y suscríbete. 2. Porfiria, la enfermedad que se confunde con vampiros y hombres lobo. ¿Qué veremos aquí? Sensibilidad extrema a la luz, encías retraídas que hacen que los dientes parezcan colmillos y cambios de personalidad y alucinaciones. Visualmente, alguien con ciertos tipos de porfiria podría verse como pálido, con dientes muy pronunciados, que incluso podrían parecer colmillos debido a la pérdida de la gengiva y además mucho pelo. Lo de los problemas mentales y cambios de personalidad pueden ir precedidos por un dolor intenso. Recordad que cuando alguien sufre dolor crónico y muy fuerte, esto deriva en cambios comportamentales. En 1963 se hizo un estudio en el Proceedings of Royal Society of Medicine y se relacionó la porfiria con el mito del hombre lobo. Síntomas clave: aversión a la luz, dientes prominentes, problemas de piel, cambios de comportamiento. ¿A qué otra criatura os recuerda? 3. Rabia. El origen de la mordedura maldita. Porque ahora hablamos de un virus realmente aterrador. La rabia se transmite por mordeduras. Causa cambios de comportamiento, que además son extremos, alucinaciones, agresividad, provoca espasmos y dificultad para tragar, lo que hace que la saliva se acumule. De ahí la clásica imagen del hombre lobo rabioso. ¿Casualidad que en el mito un hombre lobo se pueda transformar si te muerde? O tal vez el miedo a la rabia inspiró esta idea. Y finalmente, 4. Licantropía clínica, cuando la mente crea a la bestia. ¿Y si alguien cree de verdad que es un hombre lobo? Pues la licantropía clínica es un trastorno psiquiátrico documentado en el que una persona está convencida de que puede transformarse en un lobo u otro animal. ¿Qué síntomas vemos? Creencias delirantes de transformación, imitación de comportamiento animal y episodios de agresividad extrema. Trastornos asociados: esquizofrenia, demencia y trastornos disociativos. Imaginaos sufrir algo así en la Edad Media, pues juicito inquisitorial garantizado y lo peor, que tú creías realmente que eras un hombre lobo. Al final acabo con lo de siempre. Da igual si es por causa de una u otra enfermedad. Estos mitos siempre tienen una base real y este no es excepción. Y como siempre, lo extraño, lo considerado fuera de la norma, va a ser juzgado, va a ser asociado con el mal y va a ser reprimido. Y esto te puede hacer acabar tus días bajo la cruel condena de la Inquisición por algo que no fue tu culpa y que desde luego no representaba ningún peligro para nadie, o que murieses en algún circo en el que te exhibían como un freak. Estos hombres y mujeres aún así lucharon fervientemente por tener un lugar en el mundo. Algunos se ganaron la vida mostrando los horrores que Dios les dio, otros intentando encontrar a una persona que no le importase su aspecto y formando una familia. A día de hoy aún nos podemos poner en sus zapatos. ¿Cómo viviríamos en el mundo si así fuese? ¿Cómo lidiaríamos con el saber que se nos considera monstruos, salvajes, criaturas malditas? Bueno, pues espero que os haga reflexionar y si queréis dejad vuestros comentarios. Yo, como siempre, os espero en el próximo capítulo con otra historia maravillosa que es de vampiros. Os veo la semana que viene. Bye.